Gracias por venir una vez más y el día de hoy vamos a mirar al Imperio Azteca. Aquí está la pregunta esencial: ¿cómo era la civilización azteca? Recuerden que tomen los apuntes y recuerden que tienen que responder a las preguntas en la descripción del video. Los aztecas son un símbolo importante para México. Incluso la palabra México viene de la palabra mexica, que es lo que los aztecas se llamaban a sí mismos. Los españoles fueron los que les dieron el nombre de aztecas, pero ellos mismos se llamaban mexicas. Y si miras alrededor de México, este símbolo de los aztecas es uno muy importante. Incluso en la bandera misma hay un símbolo azteca. Hay televisión azteca, hay el estadio azteca, el estadio más importante de México. Y a muchos mexicanos les gusta ponerse tatuajes de imágenes azteca. Es una parte muy importante de la cultura mexicana, ese orgullo de ser azteca. Ahora, la historia azteca cuenta que los aztecas básicamente eran nómadas que se movían de lugar en lugar hasta que algo cambió para ellos. Según la historia azteca, como dice aquí, dice que mientras vivían en los pantanos, los sacerdotes aztecas recibieron una visión. En esta visión, un dios azteca les dijo que buscaran un lugar para establecerse donde vieran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Los aztecas encontraron esta señal en una pequeña isla cubierta de juncos en el medio de un lago poco profundo. Ahí comenzó la construcción de su ciudad Tenochtitlán en el año 1325. Y ahí es donde viene esa imagen que está en la bandera mexicana. Esta isla de Tenochtitlán estaba ubicada en el centro de México. Incluso hoy en día la capital de México está en donde antes era Tenochtitlán. Ahora, Tenochtitlán era una isla bastante pequeña en un lago que no era muy profundo. Los aztecas se adaptaron perfectamente a esta isla pequeña, construyendo canales y básicamente construyendo una ciudad similar a la ciudad de Venecia. Los españoles pensaban que estaban alucinando cuando primero miraron a esta isla. No podían creer que los aztecas pudieron construir esta isla tan impresionante. Después de la conquista española del Imperio Azteca, los esfuerzos para controlar las inundaciones por parte de los españoles llevaron al drenaje de la mayor parte del lago. Entonces, si tú visitas la Ciudad de México hoy en día, ya no hay ese lago que antes estaba ahí durante la época de los aztecas. Interesantemente, el primer zoológico del continente se estableció aquí en Tenochtitlán. Fue ordenado por Moctezuma I y albergaba todas las especies de animales conocidas en la región en ese momento. ¿Qué es? Una rata. ¿Y ya? También mantenían a humanos con deformidades allí, en jaulas. Tenochtitlán era la capital del Imperio Azteca. Allí era donde vivía el emperador. El emperador era una figura muy importante, incluso nadie lo podría mirar directamente a su cara. El emperador era una persona muy rica, incluso él se vestía en 4 diferentes trajes cada día, totalmente nuevos. Nunca usaba la misma ropa por segunda vez. Incluso los españoles mismos, como ya dije, se quedaron muy impresionados con la ciudad de Tenochtitlán y el poder del emperador Moctezuma. Incluso ellos escribieron que cada día, tan pronto como se ve la luz, 600 nobles y hombres de rango estuvieron presentes en el palacio y pasaron su tiempo en la conversación, pero sin entrar en el apartamento donde estaba el emperador. Las comidas se sirven por 300 o 400 jóvenes que trajeron una infinita variedad de platos. De hecho, cada vez que comía o cenaba, la mesa estaba cargada con todo tipo de carne, pescado, frutas y vegetales que producía el país. A medida que el clima es frío, le pusieron un plato con brasas debajo de cada plato
para mantenerlos calientes. Para adaptarse a su entorno aquí en Tenochtitlán, en esta isla pequeña, los aztecas crearon chinampas, que eran jardines flotantes hechos para expandir sus tierras que, como ya dije, eran muy limitadas. Entonces lo que hacían es básicamente agarraban palos de los árboles y agarraban la tierra que estaba debajo de este lago y básicamente creaban más tierra. Esta tierra era muy fértil porque usaban el lodo del lago. Eso quiere decir que ellos podían producir 4 veces más de lo común en estas chinampas. Ahora vamos a mirar la religión. Los aztecas eran muy similares a los mayas en diferentes maneras. Tenían similares dioses que los mayas, copiaron el calendario maya y también la religión. Pero ellos hacían muchos más sacrificios que los mayas. All right, we're going straight to the pyramids, perritos. But first, who are we gonna sacrifice? Let's go. Pero yo por qué? Why me? Sacrifice Chewy, fool. That fool hasn't invented. That fool, all he does is eat blueberries in his hut, dog. He's not even a hunter ni a gatherer. No, pero that's not cool. You guys want to sacrifice me? It's not gonna rain because of me. Écheselo a los jaguares. What I'm saying is that we gotta wait at least 2 more weeks. Right now, everybody, let's just get the peaches, let's eat, and let's make our way to the pyramids, fool. Let's just make our way to the pyramids. Everybody, come on, gather up. Everybody, just come on and gather up. Let's go. Come on, come on. Agárrenlo. Come on, let's go. No, espérate. Lo que ellos hacían es constantemente estaban en guerra y forzaban a estas otras tribus a pagar tributo y también agarraban a guerreros enemigos para sacrificarlos para complacer a los dioses. A veces los sacerdotes se comían la carne de otros humanos sacrificados. Los aztecas creían en cientos de dioses. Uno de ellos era el dios de la lluvia y para hacer el sacrificio al dios de la lluvia, ellos recogían lágrimas de niños, les pegaban a estos niños para que lloraran y recolectaban estas lágrimas de estos menores de 5 años y luego sacrificaban a estos pobres niños. Para ellos, el sol era uno de los aspectos más importantes de la religión azteca. Los aztecas se llamaban a ellos mismos el pueblo del sol. Ellos construían templos enormes como los mayas para poder sacrificar a la gente para sus dioses y los adornaban con sangre y calaveras humanas. También como los mayas jugaban un juego de pelota donde sacrificaban a más personas. Una historia azteca dice que durante una ceremonia religiosa ellos sacrificaron a 20,000 personas en solamente 4 días. Ellos creían que estaban viviendo en el quinto sol, que para ellos iba a ser el último. Entonces ellos creían que estaban viviendo cerca del fin del mundo y por esa razón tenían que sacrificar a la mayor cantidad de personas posible para poder mantener a ese sol fuerte para que no se le acabara su mundo. Los aztecas creían en varios niveles del cielo e inframundo. Dependiendo de cómo murieras, eso iba a determinar a dónde tú ibas a ir después de tu muerte. Aquellos que murieron en la batalla irían al nivel más alto del cielo. Y en este cielo más alto ibas a vivir una vida de constante pelea. La guerra para ellos era algo muy importante. Cada niño azteca entrenaba para ser un guerrero. Si tú llegabas a capturar por lo menos 4 enemigos en batalla, tú te podrías convertir en un guerrero jaguar o un guerrero águila, que era una posición de prestigio aquí en la sociedad azteca. Ahora vamos a hablar un poco de la vida ordinaria. Los aztecas eran muy ordenados. Ellos mandaban a sus niños a la escuela, la ciudad siempre estaba limpia y los padres eran muy estrictos. El orden era algo importante para los aztecas. Incluso si un niño no se comportaba, quemaban chile y los acercaban a los niños para que ese chile le entrara a los ojos como castigo. Imagínense eso, ¿verdad? So, ahí es donde viene esa herencia de papás mexicanos que a veces son muy duros con sus hijos, ¿verdad? Care if they're
at the house. I want McDonald's right now. También pinchaban a sus niños con agujas de nopales. A veces, si una familia estaba en una situación muy mala, vendían a sus niños como esclavos. Un niño podría valer 500 orejas de maíz, mientras las niñas valían 400. En Tenochtitlán, limpiaban las calles todos los días. Cada noche sacaban toda la basura de la isla. Cuando un azteca moría, típicamente lo enterraban debajo de la casa de su familia. Y por ahora vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.